Bienvenidos chavales, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a hablar sobre una de las bases de datos más populares del momento, especialmente en el desarrollo web, MongoDB. Una de las razones por las que vamos a aprender esta base de datos es un lenguaje de consultas llamado QL, que tiene una sintaxis bastante parecida a la de un lenguaje de programación convencional como puede ser JavaScript. No hace demasiado tiempo grabé una miniserie de vídeos en los que mostraba cómo hacer una aplicación full stack desde cero, con Node, Express y React en el frontend. Lo único que no hicimos fue la conexión a base de datos. Con este vídeo vamos a iniciar otra miniserie con vídeos introductorios a MongoDB, en los que aprenderemos a manejar bases de datos hasta el punto de implementar esto en una aplicación real, y de esa forma crear nuestra primera aplicación web en el stack MERN, MongoDB, Express, React y Node.js. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos de código abierto, no SQL y además orientada a documentos. ¿Qué significa esto? A diferencia de las bases de datos SQL tradicionales que utilizan tablas y filas para almacenar los datos, bases de datos relacionales, MongoDB almacena los datos en documentos, los cuales tienen una estructura muy similar a JSON, haciendo que sea muy flexible y escalable. Existen muchas otras bases de datos no SQL y no todas necesariamente implementan el modelo de documentos. Algunos ejemplos son Redis, que implementa el modelo clave-valor, o Cassandra, que utiliza el modelo de columnas, que en cierta medida es parecido a SQL, aunque es distinto. Una vez explicado por qué vamos a aprender MongoDB, comencemos con lo básico. Vamos a instalar las herramientas necesarias en nuestro ordenador para poder trabajar con una base de datos localmente, ¿vale? Vale, pues vamos a pasar con la instalación de las herramientas que vamos a utilizar para crear una base de datos, o mejor dicho, un clúster que nos va a permitir tener varias bases de datos en nuestro ordenador, ¿vale? Cuando nosotros queremos guardar datos en una base de datos de MongoDB, lo que hacemos es crear un clúster, ¿vale? En este caso, como estamos en modo desarrollo, creamos ese clúster en nuestro ordenador, y ese clúster lo que hace es almacenar varias bases de datos, que a su vez tienen cosas dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Tenemos aquí la página oficial de MongoDB, este es el sitio web oficial, y si nos metemos dentro, tenemos aquí una pestaña de Products, y podemos ir a esta herramienta que se llama Community Server. Esta va a ser la principal herramienta y la más importante que vamos a utilizar para crear ese sistema de clúster que almacena varias bases de datos. Entonces, MongoDB Community Server, aquí lo podéis descargar, le vamos a dar aquí a Select Package, suponiendo que estéis en Windows, obviamente, y aquí pues podéis descargar el instalador en formato MSI. Otra herramienta que vamos a utilizar es MongoDB Shell, también conocida como Mongoose. Le vamos a dar aquí a Download Now para descargar la herramienta, y esta herramienta va a tener un propósito de monitorear la base de datos. Más que monitorear la base de datos, el clúster que vamos a tener en nuestro ordenador con varias bases de datos se hace mediante comandos, porque es un shell, es una consola de comandos. La vais a descargar y os voy a explicar resumidamente cómo vais a tener que proceder para instalar las siguientes herramientas. La herramienta principal, la más importante, la de Community Server, es un instalador MSI, simplemente lo vais a instalar. De hecho, en el instalador hay una casilla, ¿vale? Mientras estáis haciendo el proceso de instalación, hay una casilla, la tenéis que marcar. No es fácil de encontrar, lo vais a ver claramente aquí en una esquina, que dice instalar MongoDB Compass. ¿Qué es MongoDB Compass? Pues bueno, me puedo venir aquí y darle a Compass. Esta herramienta sirve exactamente para lo mismo que MongoDB Shell, lo único que nos brinda una interfaz gráfica. Compass UI lo pone justo aquí. Es lo mismo que MongoDB Shell, pero la forma que tenemos de interactuar no es mediante comandos, sino mediante una interfaz gráfica que lógicamente nos va a facilitar un montón el proceso. Yo utilizo más MongoDB Compass por una sencilla razón, y es que es más cómodo, pero sí que es verdad que recomiendo que aprendáis los comandos de Shell, porque posteriormente, cuando estemos haciendo la aplicación, vamos a utilizar un módulo llamado Mongoose, este de aquí, y este módulo, ¿vale?, tiene algún método, alguna función que se parece en grandes rasgos a los comandos de MongoDB Shell. Así que si aprendéis los comandos de MongoDB Shell para interactuar con el clúster que sostiene vuestras bases de datos, vais a tener el camino prácticamente hecho para poder aprender este módulo, que es el que vamos a utilizar, este paquete llamado Mongoose. Y por otra parte tendréis una carpeta, bueno, de hecho sería un zip, una carpeta comprimida, que pertenece a MongoDB Shell, ¿vale? Entonces lo vais a descargar este zip, ¿vale? Tendréis aquí el zip, y ese zip lo vais a descomprimir y os va a dejar una carpeta en la cual, si os metéis dentro, vais a tener otra a su vez llamada bin, y dentro de bin vais a tener un ejecutable llamado mongoose.exe, que va a ser básicamente nuestro programa de MongoDB Shell, ¿vale? Entonces lo que vais a hacer va a ser agarrar esa carpeta que contiene la carpeta bin y la vais a guardar preferiblemente en un sitio ordenado y que sepáis que va a estar ahí siempre, ¿vale? Entonces en mi caso yo lo que hice fue instalar el .msi que os dije,
Si os vais aquí a archivos de programa, MongoDB, aquí lo tengo. Este de aquí es el Community Server, ¿vale? Pues yo lo que hice fue crear una carpeta llamada Mongoose, bin, y aquí está, como os acabo de explicar, el ejecutable de Mongoose, ¿vale? Lo guardo aquí básicamente para tenerlo ordenado, ¿vale? Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar al pad este programa, Mongoose, ¿vale? ¿Para qué es añadir al pad? ¿O qué significa añadir al pad? Pues bueno, básicamente es una forma más rápida de ejecutar un programa mediante la terminal. Digamos que yo quiero ejecutar este programa de aquí, mongoose.exe, pues ya tendría que abrir aquí un PowerShell, ¿vale? Y hacer un punto barra mongoose.exe. Y yo podría ejecutarlo, pero ya requiero de estar aquí en la ruta, como podéis ver. ¿Veis? Hago esto y lo acabo de ejecutar, ¿vale? Pero como ya he dicho, requerís de estar en la ruta. Entonces, ¿existe alguna forma de tener aquí un PowerShell en cualquier ruta y directamente hacer Mongoose y que se me abra? Pues como podéis ver, sí. De hecho, yo tengo activado eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a añadirlo a Path. Para ello, copiamos esta ruta en la que está alojado el programa, ¿vale? La copiamos justo dándole clic aquí. Buscamos variables de entorno, aquí en la barra de navegación. Se nos abre esta ventana, variables de entorno. Y en esta otra ventana vamos a venirnos aquí, donde pone Path. Y simplemente vamos a darle a New. Se nos va a crear aquí una especie de coso para escribir. Y vamos a pegar la ruta que hemos copiado antes, ¿vale? De hecho yo la tengo aquí. Si yo hago nuevo y pego, veis que es la misma ruta. Simplemente le dais a guardar, aceptar. Y aseguraos de resetear cualquier terminal que tengáis, ¿vale? La cerráis, la volvéis a abrir una terminal de PowerShell. Y ahora si hago Mongoose, veis que se me ejecuta, ¿vale? Como podéis ver, por defecto me está cogiendo el puerto local. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estamos conectándonos a una base de datos en Atlas. Atlas, por si no lo sabéis, MongoDB Atlas es un servicio que nos da MongoDB para hostear un clúster, ¿vale? El cual contiene varias bases de datos. Entonces, cuando trabajamos en una aplicación y estamos en desarrollo, no nos vamos a conectar a un clúster de un servidor real. Lo que hacemos es hostear nosotros mismos un clúster en un puerto local. Ok, pues ya estoy interactuando con mi sistema de clusters local en mi ordenador. Puedo hacer un show databases y puedo ver las bases de datos que tengo en mi ordenador. De hecho tengo esta de aquí, que es de un proyecto que estoy haciendo. Antes de ver los comandos, yo creo que vamos a ver la estructura de MongoDB, ¿vale? Cómo funciona MongoDB, cómo se estructuran las cosas dentro de esta tecnología. Como no, en el Paint habíamos dicho que teníamos un clúster, ¿vale? Que era como el servidor. Vamos a hacer esto un poco más grande. Aquí tenemos el clúster. Y dentro de un clúster tenemos bases de datos, ¿vale? Aquí va a haber una base de datos. Aquí va a haber otra, ¿vale? Y a su vez, dentro de cada base de datos tenemos algo llamado colecciones. Una colección, otra colección. Aquí, por ejemplo, va a haber otra más. Y bueno, diréis, ¿qué es una colección? ¿Qué significa? Una colección es un conjunto de documentos. Ok, pues tenemos aquí varios documentos dentro de cada colección. ¿Y qué son estos documentos? Pues son como la medida de información más primitiva o más pequeña que hay. Consisten en datos JSON, ¿vale? Si estáis aprendiendo esta tecnología, supongo que tendréis más que de sobra conocimientos en formatos de archivo JSON. Así que tampoco voy a profundizar mucho, ¿vale? Entonces, ¿puedo meter cualquier tipo de documento en colecciones? Pues no. Vamos a crear unos modelos que pertenecen a cada colección, y estos modelos van a definir la forma que va a tener cada documento. Así que yo creo que con esta explicación queda bastante claro cómo vamos a trabajar en MongoDB, ¿vale?